Chile por habernos permitido ser parte de esta iniciativa, de este acto que nosotros vamos a celebrar. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Los 100 años del puerto de San Antonio. Y justamente en esta instancia nosotros vamos a referirnos un poco a lo que es el presente, el pasado y la proyección futura de nuestro puerto de San Antonio, sobre todo haciendo hincapié, destacando la relación del puerto con la ciudad. Pero el hito más importante que determina el nacimiento como ciudad fue la colocación de la primera piedra bajo el gobierno de don Ramón Barros Luco, presidente de Chile en aquel entonces. Estamos viendo una escena de lo que fue la primera piedra. Esta foto fue tomada el 6 de mayo de 1912, es decir, un día después de la inauguración. Bueno, la primera acción laboral, llamémosle, el primer trabajo fue asociado a la extracción de las canteras para hacer los primeros rellenos que darían luego origen a los primeros muelles. Cabe mencionar que este hecho determinó un cambio dentro de lo que era la ciudad, o de lo que iba a ser la futura ciudad. San Antonio, antes de aquello, era un pueblito, un villorro con unas cuantas casas, alrededor de 1000 habitantes, no más. Pero este hecho determina una migración principalmente venía desde el ámbito rural, campesino, de los pueblos aledaños, como Leida, Villa, Huangue, incluso de la sexta región. Y es así como esta posibilidad, el nuevo horizonte laboral que se abría, permitió la llegada de gente de afuera. Ahí tenemos trabajadores, ¿no es cierto?, que trabajaron en las canteras de la extracción de las primeras piedras, para hacer las primeras obras del puerto, los primeros rellenos, los primeros muelles. ¿Ya? Ahí eso nos muestra un poco la apertura que se está haciendo hacia el camino a Cartagena. Y cuando San Antonio era caleta, no existía, ¿no es cierto?, vía hacia Cartagena, sino todo se hacía por el lado oriente del Cerro Centinela. Sigamos. Ahí vemos otra escena ya del año 51. Sabemos que el puerto, las obras portuarias, el inicio de las operaciones del puerto con sus muelles, con el molo, con el espigón, comenzaron en el año 1918. Eso sí, que 6 años antes, en 1912, cuando se iniciaron las obras, se construyó el primer muelle por donde se empezaron a exportar los primeros productos ya en mayor volumen. Ahí vemos el acarreo de la piedra, ¿no es cierto? Vemos que aún existe la avenida Barros Luco, ¿ya? Poco a poco se fue carcomiendo el cerro de arena para dar origen a lo que es hoy el Paseo Villamar y la avenida Barros Luco. Sigamos, por favor. Bueno, ahí tenemos la grúa Titán. Un monumento perdido, le llamamos nosotros. Porque esta grúa, ¿qué es lo que hizo? Fue colocar el paredón protector de rompeolas en el Muro Sur. Esos bloques que ustedes ven allí, esta grúa trabajó desde el año aproximadamente del año 1921 hasta más o menos 1984, es decir, más de 60 años operando y manteniendo el enrocado del molo, porque muchas veces había que sacar piedras, colocar debido a las manejadas que se producían. Sigamos. Bueno, aquí ya tenemos el puerto ya estructurado, ya esta foto del año 1920. ¿Ya? En el año 1920 ya se habían instalado en San Antonio las primeras compañías navieras. Y comienzan también a llegar más migración campesina, más trabajadores desde fuera, porque los habitantes que existían en esa época no eran suficientes para digamos, efectuar las labores que en ese entonces se hacían a puro pulso, a pura fuerza bruta, como se dice, y los únicos elementos mecanizados, llamémosle, la tecnología que había, se reducía solamente a los trenes y a las grúas que se movían en ese entonces a carbón y a vapor. Allí tenemos el muelle alto y una de las primeras grúas que comenzó a operar en San Antonio. Tampoco en ese entonces existían carreteras, no existían rutas carreteras hacia otras ciudades, interurbanas, ni interprovinciales, ni nada de eso. Todo el tráfico de mercancías desde un punto a otro del país se hacía a través de vía marítima, que se le llamó el transporte de cabotaje, es decir, el transporte de carga de un punto a otro en las costas del país. Bueno, la primera organización gremial
que se creó en el puerto de San Antonio fue el gremio de grúas en el 11 de noviembre del año 1922, ¿ya? Siendo las primeras grúas movidas a vapor. Ahí tenemos unos operadores operando una grúa Tokio o grúa de tronco que le llamaban. ¿Sí? Allá tenemos las primeras grúas plumas fijas, ¿no es cierto?, esperando un embarque de cobre, ¿ya? Las grúas fueron consideradas como las llaves del puerto, porque eran las que permitían embarcar y desembarcar la carga. Era el único elemento mecanizado, junto con los ferrocarriles. Sigamos. Ahí ya grúas más modernas, que estas fueron una de las últimas grúas que operaron en San Antonio hasta el año 1999 más o menos, grúas de Lima. Ese es el sector espigón del puerto. Sigamos. En el año 59, San Antonio ya estaba adquiriendo un prestigio como puerto, porque era considerado un puerto muy rápido, ¿ya? Sobre todo el gremio de grúa fue muy bien valorado en esa época, muy bien ponderado. En el año 1959, como les decías, el Estado de Chile compra una nueva maquinaria, porque por San Antonio se traía mucho cobre, carbón de cabotaje. Y este carbón principalmente se hacía, digamos, se desembarcaba y se llevaba a Santiago, porque ahí estaban ubicados los principales centros industriales. Entonces hubo un gran movimiento de carbón y por aquello se compró esta planta mecanizada que en un comienzo se le llamó planta carbonera. Y ahí vemos la piscina donde se depositaba el carbón. Ya, allá ya un poco implementado el transporte carretero por camiones, el transporte más o menos de los años 70, ya comienzan a moverse otro tipo de graneles, como trigo, maíz, ceniza de soda, en fin, sal también, ya empieza a variar un poco el movimiento de carga de graneles, siendo considerado San Antonio uno de los principales puertos graneleros del país, aunque a muchas autoridades de esa época, me recuerdo yo, que no le gustaba que dijéramos que San Antonio era puerto granelero. No, San Antonio también movilizaba carga de otro tipo, en general, pero mayormente fue granelero. Sigamos. Bueno, bien, estaban los boderos. La segunda organización, fundada en julio del año 1923, fueron los movilizadores manuales. Antiguamente en los muelles todo se movía a pulso, no existían todavía las horquillas de la montacarga. Entonces, cuando llegaba carga, los carros, por ejemplo, tenían que ser bajados a pulso. De repente los movilizadores portuarios tenían que embarcar miles de sacos de bodega y todo se hacía al hombro, bajando sobre tablones, en fin, haciendo escalones con los mismos sacos. Fueron los movilizadores normales. El puerto llegó a contar más o menos en promedio con 250 movilizadores manuales, trabajadores que hacían esta labor. Fue la otra. Ahí esta foto del año 1956. Algunos de esas personas que están en esa foto, algunos de ellos están aquí, presentes, ¿ya? Hombres, ¿no es cierto?, de gran esfuerzo, ¿no?, de gran capacidad física para mover carga, desembarcar cobre, en fin. Bueno, la tercera organización importante y determinante dentro del movimiento de carga de los puertos fue el gremio de locomotoras. Ya les dije yo que a comienzos del inicio de la labor portuaria, todo el transporte masivo de mercancías se hacía a través de muelles. El país no contaba todavía con carreteras habilitadas para transporte de carga granel por carretera o en camiones. Esto vino más o menos a implantarse por ahí por mediados del año 60, ya comenzó el transporte masivo de carga por caminos carreteros. Esta foto más o menos del año 1924, ¿ya? Los primeros integrantes del gremio de locomotoras. Que ese año también, en el año en que se entregan las obras del puerto, coincidió también con la llegada del ferrocarril en el año 1912. Por lo que hay que dar a entender de que este gremio nació junto con el puerto en el año 1912. Digamos. Ahí desde una foto del año 1960 ya habían desaparecido las locomotoras a carbón y ya teníamos locomotoras a petróleo. Hay algunos integrantes presentes aquí también que están ahí en esa foto. Digamos. Bueno, después estaba el gremio de maestranza. Una de las, ¿cómo podríamos decir?
El Estado de Chile, cuando construyó los puertos, no solamente se preocupó de la parte operacional, que los puertos funcionaran, también se hacía cargo de su mantención y conservación. Es decir, también había personal para reparar las maquinarias, para implementar las obras viales, para construir bodegas. Es decir, el puerto era una gran familia. No se requería de servicios externos. Todos los que prestaban algún servicio directo o indirecto a la operación portuaria eran gente contratada por el Estado, ¿ya? Por la empresa portuaria. Esta foto del año 1950, personal de la maestranza, montado sobre una locomotora a vapor. Sigamos con la otra. Ahí vemos el interior de la maestranza fiscal. Esta foto es más o menos del año 1934. ¿Ya? Sigamos. Ahí tenemos una foto de lo que es parte de la maestranza y una de las primeras termoeléctricas que existió en San Antonio. ¿Ya? La termoeléctrica funcionaba a carbón. ¿Ya? Esta planta fue la primera central eléctrica que hubo en San Antonio, que no solamente alimentaba la maquinaria portuaria, las grúas, sino que también las primeras poblaciones fiscales que se construyeron aquí en el sector de Barranca, en Avenida El Molo, Calle Patria. Esa fue la primera población fiscal para los trabajadores portuarios. Junto con el gremio de maestranza existió también el gremio de vías y obras, que se encargaban justamente de la reparación de las vías, reparación de boyas, como se ve en la foto, reparación de instalaciones, oficinas, etcétera, etcétera. A estos caballeros tenían un apodo bien especial, le decían los conejos, porque el puerto, cuando aún no estaba pavimentado, estos caballeros se llevaban haciendo hoyitos para instalar los durmientes, para instalar las vías, le decían los conejos. Aquí esta foto del año 1965, más o menos, lo que era el puerto, las antiguas bodegas del puerto. Hoy en día los puertos ya no vemos bodegas. ¿Por qué razón? Porque ya no son necesarias, porque ahora el contenedor, a la vez de ser medio de transporte de mercancía, también hace de bodega. Y por lo tanto todo el trabajo destinado de los contenedores ahora se hace fuera del puerto, en los almacenes extraportuarios. Pero antiguamente toda la carga llegaba suelta, a granel. Entonces se necesitaban bodegas para poder almacenar la carga. Y este es, en cierta manera, un homenaje que la agrupación Raíces del Puerto, integrada por ex trabajadores portuarios, le hace a sus colegas y compañeros que hoy en día vamos a homenajear. Y nos dejaron esta herencia, este puerto, lo que vemos hoy. La presentación de Antonio Benataglia, destacando los hitos más destacados del puerto de San Antonio. Cuando uno ve fotografía va evocando sentimientos, curiosidades, y eso hace despertar la ternura, los afectos. ¿Qué mejor como un bálsamo para que esto diluya más suave? La música. Invitamos a don Carlos Fonseca Fique. Mirar los rostros que cruzan por centenario, Tejas Verde y Hospital. ¿Cómo poder dedicarle mis mejores expresiones a este puerto que me abarca al inmenso litoral? Cuando serán realidades los sueños que llevo adentro, de ver los niños contentos, jugando en cualquier lugar en mi plaza de Barranca, en mi calle principal, en el jardín de Chochero, allí muy cerca del mar. San Antonio dormido, quiero darte mi cariño, que te envuelva como a un niño que pronto va a despertar. Cuando nos llegue el verano, volveremos a creer en la esperanza del viento, que semilla de traer tu bahía desde el cerro. Colocaré en mi postal
80 años de vivencia. Muchas gracias. Y los vamos a premiar, ¿cómo? En grupos. Tenemos 6 grupos. Al primero de ellos estará compuesto por 9, por 10, por 10, por 9, 1, 4. Dice así: Don Luis Escalante Gutiérrez, Don Salvador García Arellano, Don Hugo Carrasco González, Don Sergio Salcedo Muñoz, Don José Villagrán, Don Luis María Muñoz, Don Pedro Maldonado Orrego, Don Onofre Águila Pata, Don Francisco Lugo Bustamante. Por favor. Un homenaje que hace el FAI Chile y a ver, Don Luis, parece que no estaban bien ordenados los libros. Don Luis Cabrera Muñoz. Don José Villagrán. Una reliquia, como se dice, del sindicalismo sanantonino. Como vecino mío. Sí, ahí está. Aquí en el sector marítimo y portuario. Yo conozco al señor Carmenare porque salía a tomar con mi papá. Uno nomás el señor Guillermo Cayucho. Acá está, pues, Don Juan. Invitamos a don Luis Barriento Meléndez, don Roberto Villatoro Marambio, don Héctor Navarrete Sangüesa, Edmundo Ryan Arango, Lorenzo Berríos Espina, Eduardo Pereda Muñoz, Aurelio Vilches, Víctor Reyes Castillo, don Luis Salinas Cortés. ¿Le podemos entregar a su hijo? Sí. Eduardo Perea, ¿ya? Vamos a
Si hay algún familiar de alguno de los que hemos tocado, por favor, puede acercarse. Eduardo, el nombre de tu padre. Perdón, un momento. La única mujer portuaria presente, y por esas circunstancias le entregamos este diploma en nombre de la ciudad de San Antonio y de todo el mundo. Era la única familia en este grupo de Clavel. Invitamos a don Luis Carvajal Chamorro, Héctor Farías Cabello, Hernán Uribe Astorga, Segundo Martínez González, Julio Obregón Amal, Manuel González González, Víctor Muga Catalán, Juan Carreño Peñanillo, Camilo Mendoza Medina, Manuel Gutiérrez Romano. Segundo Martínez. Luis Carvajal. Mi camarada Camilo. O en una noche de reconocimiento, no puede estar ajeno don Armando Jiménez Machuca, don Guillermo Álvarez Cañas, don Samuel Núñez González, don Héctor Rojo Alfaro. Y a partir de estas raíces queremos pensar en forma distinta. Y por eso es que nada mejor que escuchar a aquellos que tuvieron una trascendencia histórica en sus distintos niveles, como dirigente sindical, como administrador y también como joven aún trabajador de este pueblo. Y lo hemos escogido en forma espontánea, libre y soberana, para que expliquen sus sentimientos a ustedes. Yo quisiera hacer una reseña. Todos estos viejos portuarios hoy homenajeados contribuyeron a poder realizar lo que es el puerto hoy día. Siempre se valora con gran admiración a quienes construyeron las pirámides o a quienes construyeron las catedrales góticas o a quienes construyeron la Basílica de San Pedro. Y junto con el genio que las concibió estuvo aquellos que con sus manos fueron elaborando la simiente y fueron construyendo, fueron haciendo. Y nosotros pudiéramos decir también que aquí en San Antonio, este puerto esplendoroso, moderno, lleno de fuerza y de vitalidad y que tanto gravita en la economía del país, también es producto
de aquellos que empezaron a picar las piedras en canteras, que las empezaron a arrastrar y que fueron construyendo el puerto. Y a estos hoy día se les está recordando, pero hay que hacer más para que se les tenga presente, porque ese esfuerzo, ese tremendo esfuerzo desplegado durante todo el siglo pasado, esa inversión gigantesca que hizo el Estado para construir obras de defensa, para construir diques, para poder hacer lo que es el puerto de hoy, fue a costa de lo que los economistas llaman, ¿no?, un gasto social. Porque se dejaron de construir escuelas, se dejaron de construir caminos, se dejaron de construir hospitales para que se pudiera construir la base de lo que es hoy día el puerto de San Antonio. Y eso es una contribución de todos los que aportaron a través de sus impuestos y a través de su trabajo. Entonces, cuando se plantea en el país, en la actualidad, cuando hoy día se está hablando de las naves POX Panamá, porque el canal de Panamá se está ampliando con una cuarta esclusa, y eso va a significar que naves de 356 metros de eslora, de 42 metros de manga y de 15 metros de calado empiecen a navegar. Naves que van a poder portar 12.000 contenedores, o TUC, o como yo mejor los llamo, tarros, o 4.800. Y eso significa que las instalaciones portuarias de San Antonio se tienen que ampliar y están circulando los proyectos para el nuevo puerto, para el muelle de la Costanera. Y mi reflexión es la siguiente: toda esa tremenda riqueza que se va a generar y que se está generando, estos grupos económicos que hacen tremendas inversiones, el grupo MATE o el grupo de la Sudamericana, que evidentemente es un impulso para el desarrollo, ¿qué de eso le va a quedar a San Antonio? ¿Cuántos hospitales más se van a construir? ¿Cuántas canchas de fútbol? ¿Cuántos liceos nuevos? Y es ahí entonces en donde la comunidad viva de San Antonio tiene que tener un rol, tiene que tener una contribución, y esta es una buena experiencia. La actividad portuaria es una actividad fundamental. En un mundo globalizado y de acuerdo con nuestra geografía, los puertos tienen una extraordinaria importancia. Y así se concibió cuando el 25 de febrero de 1811 la primera Junta de Gobierno declara la apertura de los puertos y se empieza a desarrollar el comercio exterior. Y se crea el primer basamento de lo que iba a ser la estructura portuaria, cuando en la ordenanza portuaria se decreta cómo se tiene que manejar la carga dentro de los puertos. Esa fue la simiente, porque evidentemente nuestro largo y estrecho, digamos, territorio tiene la vista hacia el mar. Y hoy día se habla del bloque Asia-Pacífico y se habla del desarrollo. Yo tengo algunas cifras porque la verdad que me ha emocionado el homenaje y un poco me ha hecho cambiar el tono de mi intervención. La primera nave que descargó carga en el país fue la nave Santiaguillo en 1536, en la bahía de Valparaíso. Y desde esa oportunidad empezó, digamos, la pugna que ha existido siempre en dónde construir el puerto o en dónde desarrollar el puerto. La pugna de lo que se llama el centro portuario, ¿no? Valparaíso, Quintero, San Antonio. Y San Antonio surge con gran potencia porque ocurre que se empieza a gravitar lo que era la extensión del ferrocarril de Melipilla a San Antonio y por la presión de los terratenientes del Valle del Maipo para ver por dónde sacaban su carga. Y es así como surge este puerto, es así como se va concretando, así como se va desarrollando. Los portuarios muchos me ubicaron, si no me ubicaron a mí, ubicaron a mi padre. Y los que no están, digamos, en este salón, en la historia de San Antonio, muchos llegaron de afuera, como llegó mi abuelo de San Javier a construir ahí en las canteras. Y ya van 4 generaciones, no de generaciones, laborando en el pueblo.
Yo como presidente de un organismo o como un gremio de trabajadores, nosotros como Raíces del Puerto lo estamos planteando como visión de trabajador, no con una visión estadística de la empresa del país, sino la vivencia del trabajador. Es por eso, como presidente de un sindicato o un gremio de trabajadores, nosotros nos costó reformularlo como organización sindical cuando se aplica la ley 18042 a la empresa. Soy presidente del Sindicato Europeo de Bahía, actualmente trabajador marítimo. Soy de las personas que está actuando en la nueva tecnología, en los nuevos frentes de ataque, y vengo con un claro pensar de la gente que está quedando acá, que estamos siendo avasallados por la tecnología, se nos está yendo el trabajo. Hace muy poco tuvimos una nueva licitación, la cual ha dejado 300 personas sin trabajo fácilmente, y en este minuto estamos viendo qué es lo que sucede. En cuanto a las tecnologías que han llegado del año 2000 adelante, puedo decir que la gran cantidad de personas que se desempeñaban por manos de trabajo, 20 personas, hoy la están desempeñando 10. Se está usando un tipo de computadores que llevan a desarrollar gran cantidad y rapidez en el flujo de las mercaderías. Ya las mercaderías vienen todas en contenedores. Tenemos una frecuencia de 45 contenedores a la hora por manos de trabajo, lo que significa alrededor de 900 a 1000 contenedores en un turno de trabajo. Muchas gracias a los organizadores, señor Velasco, señor Herrera, al concejal Piña. Yo me quedé afuera del cuadro porque yo salí de la universidad del 88. Por lo tanto, con mucha humildad, en mis 24 años de trabajo, me siento, quiero que me permitan ser heredero de esta tremenda tradición que todos ustedes representan en estos 100 años para seguir por la posta. Y me ofrezco para mantener diálogo y conversación. Soy cuarta generación de veraneante aquí en San Antonio, El Tao, Santo Domingo. Me siento muy ligado con este mar. Soy navegante amateur, he trabajado en varios puertos y estuve 5 años atrás, hace 7 años estuve 5 años trabajando aquí. Los proyectos efectivamente son fuertes. El año pasado movimos 14,5 millones de toneladas. Este año deberíamos subir 1 millón adicional a eso y probablemente más. Ese trabajo lo hacen hoy día muchos trabajadores y queda en nuestra comuna y en nuestra provincia una cantidad muy importante de dinero, de trabajo y de actividad. Yo entiendo que parece poco, entiendo perfectamente los impactos que producimos sobre la ciudad y en eso estoy trabajando las 3 semanas que llevo acá. Les pido excusas por mi vestimenta, no ando con parca, con zapatos de seguridad, estaba trabajando en puerto, voy a volver al puerto ahora, estoy en turno y no alcancé a cambiarme ropa porque ustedes y toda la familia portuaria entienden que tenemos que estar siempre preparados para estar en la orilla. Yo vengo de la vertiente modernizadora del puerto, he escrito varios artículos, por lo tanto, cosa meterse en internet y leer lo que yo he comentado. No soy nuevo en esto. Sigo un impulsor de las comunidades portuarias, del trabajo de las distintas entidades públicas y privadas en torno al desarrollo de los puertos. También he desarrollado proyectos de tecnología y logística, que son el motor, el sistema circulatorio de la grúa y de los muelles. La infraestructura sin la logística, no puede funcionar. Y la logística da mucho trabajo, porque es un
un conjunto de engranajes, de eslabones, desde la nave hasta el usuario, hasta el cliente final, y viceversa, del cliente de exportación hacia el puerto de destino. Entonces tenemos que reconvertir a lo mejor muchas de las funciones. El taco de los camiones nos apremia, tenemos que hacer parqueaderos y centros logísticos para que lo podamos ordenar mejor. Y ahí se requiere mucho trabajo. También he escrito y me he ocupado y he hecho proyectos concretos de integración modal, transporte carretero a través de camiones y transporte ferroviario. Vengo de trabajar en un ferrocarril, uno de los más importantes de Chile. Y tengo dentro de nuestra misión el desarrollo o el aumento del transporte por ferrocarril en nuestro puerto, que va a permitir apuntar en la dirección correcta. Y ese es el segundo sombrero de nuestro trabajo. El primer sombrero es desarrollar los contratos, como ya lo han comentado. El segundo sombrero es desarrollar el puerto. El tercer sombrero es ser autoridad portuaria, ocuparnos de que las cosas funcionen, la seguridad. Y también somos desarrolladores de nuevos negocios. Por lo tanto, somos una empresa pequeña, con mucha fuerza para poder brindar con calidad resultados sobre estos 4 sombreros. Respecto al diálogo, nosotros tenemos varias instancias de diálogo a las cuales queremos invitar. El más importante de ellos dice esa relación con el puerto exterior, el próximo puerto importante de nuestro país, el que en 200 años más se va a conmemorar como el gran puerto del siglo XXI, que tiene que estar aquí en San Antonio. Tenemos que dar esa pelea para que San Antonio siga siendo el principal puerto del país. Y tenemos que unirnos detrás de ese objetivo. Tiene impactos, los tenemos que mitigar. Tiene beneficios, los tenemos que disfrutar. Si no nos unimos en torno a ese desafío de crecimiento portuario, nos vamos a ver en una posición probablemente desmejorada y probablemente va a ser mucho más intenso nuestro reclamo. Entonces yo los invito a que nos unamos detrás de ese proyecto. Hay mucho que conversar. Estamos haciendo la primera parte, los proyectos de ingeniería, y no queremos que sea a espaldas de la ciudadanía. Muy por el contrario, la ley establece pasos de participación ciudadana a través de las instancias de la municipalidad o de otros organismos públicos según corresponde. Después viene el estudio de impacto ambiental y ahí también hay participación ciudadana. Entonces los invito a informarse, a que tengamos un diálogo. Este no es el momento, yo vine a saludarlos, les agradezco que ustedes me hayan invitado a poder presentarme. Y para terminar, respecto de los impactos del día a día. Nosotros tenemos efectivamente 3 empresas en nuestro escritorio. La del corto plazo, que son las urgencias que hoy día nos rigen. La del mediano plazo, que tiene que ver con desarrollar los proyectos para seguir siendo competitivos. Y la del largo plazo, que es nuestro puerto exterior. En el corto plazo, yo me fui hace 7 años, complicado con los camiones, no teníamos la conectividad vial, la carretera no llegaba al puerto. He vuelto después de 7 años, tenemos la carretera que llega hasta el puerto, pero nuevamente los camiones nos están generando impacto. Y eso va a ser así, por lo tanto siempre tenemos que estar generando el paso siguiente con la prontitud necesaria para que la logística y la infraestructura conversen generando la mejor relación posible. Yo les quiero agradecer que me hayan invitado y estamos a disposición de ustedes. Estoy con nuestro cargado de comunicaciones, que todos ustedes lo conocen, Carlos Mondaca, que me ha mandado unos mensajes para que yo les diga cosas, pero yo creo que los pueden ir a decir él, ¿no es cierto? Muchas gracias.